aunque estén desanimados, si diles por mí, que les amo y les vine a salvar. Reciba la más cordial bienvenida a su programa La Palabra de Verdad. Le invitamos a que nos acompañe en un recorrido a través de las Sagradas Escrituras, donde descubrirá las más importantes verdades que provienen de nuestro Creador y que están dispuestas para dar luz a toda persona que las recibe. Escuche la Palabra de Verdad y viva un cambio en su vida. Usted puede conocer a Dios hoy. A continuación, recibirá la Palabra de Dios, impartida por el pastor Carlos Opazo Peña. Muy buenas tardes, estimados auditores. Es una bendición poder volvernos a encontrar el día de hoy. Quisiera agradecer este momento que Dios nos permite para compartir su palabra, la palabra de verdad. Y el día de hoy comenzaremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y veremos un tema relacionado con las filosofías que rigen la sociedad actual. Todo esto en el marco del tema que estamos viendo, la revelación del Dios creador. Comenzamos leyendo en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos desde el 20 al 22, en el nombre del Señor. Porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Amén. Creo que todos en algún momento de la vida hemos visto y hemos colocado algún objeto transparente por el cual podemos mirar la realidad, y a veces estos objetos hacen que nosotros miremos la realidad que nos rodea de otros colores u otras formas, y eso es lo que en algún momento podemos decir que depende con el prisma que se miren las cosas, así también es la percepción de la realidad. En el caso mío, a los 14 años tuve que usar anteojos, y bueno, cambió radicalmente mi percepción de las cosas, ya que de ahí en adelante empecé a ver mucho más definidamente las cosas que me rodeaban. Entonces, este paralelo, podríamos decir, esta imagen que le estoy relatando, nos puede servir para comprender lo que hoy día estamos viviendo en la sociedad actual.
y que lamentablemente estamos viendo incluso ya las consecuencias de esta infiltración de ciertos tipos de pensamiento y de razonamientos que llegan a ser nocivos para el diario vivir y para especialmente nuestra comunión con el Dios creador. Es así que tenemos el día de hoy diversos tipos de pensamientos que se amalgaman, se unen, se mezclan y nos dan como resultado lo que nosotros podemos ver hoy día, que de alguna forma se ven como los síntomas de lo que no está bien dentro de nosotros mismos. Y quisiera partir con un pensamiento que en algún momento del capítulo anterior también lo hemos conversado, que es el ateísmo. Una de las cosas nocivas que se ha introducido en la sociedad moderna a través de muy inteligentes precursores y defensores de este tipo de pensamiento. Esto es el ateísmo. El ateísmo postula que no hay Dios. Prácticamente ellos dicen que nunca ha existido un Dios, ni lo existirá, obviamente. Y que las deidades de las civilizaciones antiguas y también el Dios de los cristianos y de todo el tipo de religión son solamente fábulas, mitos y engaños que la gente cree o que necesita creer para dar explicación a ciertas cosas que según ellos no las sabemos. Este tipo de pensamiento se ha introducido desde los siglos pasados y ha tenido mucha aceptación durante algunas decenas de años, sobre todo durante el siglo XX, y la palabra del Señor refuta completamente este tipo de pensamiento, incluso da la razón por la cual el hombre ha adoptado este tipo de formas de pensar. El Salmo 14, versículo 1 dice que solamente los necios pueden decir que no hay Dios. Lo dijimos en el capítulo anterior. La palabra de Dios no es ambigua, la palabra de Dios es veraz y también dice que es más cortante que espada de dos filos. Vale decir que cuando Dios nos dice una cosa, no se anda con rodeos. También nos explicaba la palabra de Dios en el episodio anterior que este tipo de pensamiento viene cuando no se acepta el carácter justo, el carácter santo y en definitiva la personalidad que tiene nuestro Dios, el Dios creador. Y no se acepta que un ente superior, que es en este caso el Dios creador, el Dios verdadero, rija nuestras vidas. Y esto da origen entonces a querer anular, querer desplazar, querer sacar de nuestros pensamientos al Dios creador. Y lamentablemente eso da
como resultado un pensamiento y una forma de pensar donde ya Dios no existe para muchas personas, lamentablemente. No es otra cosa que orgullo, no es otra cosa que una rebelión en contra de la autoridad divina. La otra filosofía que está introducida en nuestra sociedad y que es altamente nociva y ha tomado mucho cuerpo en estas últimas décadas es el gnosticismo. Este es una especie de pensamiento que sostiene que ni la existencia de Dios ni el origen del universo son conocidos o conocibles. No se puede saber si hay un Dios, postulan ellos. Y este tipo de pensamiento cobra mucha aceptación, sobre todo en los círculos intelectuales, en las casas de estudio, en lo que son las artes, y tiene sus precursores que están por todo el mundo, y esto también lo señalan profusamente a través de los medios de comunicación. Bueno, la palabra del Señor nos dice en la misma lectura que hemos dado, nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En esto está más que claro que la palabra del Señor nos dice que sí, el Dios creador se puede conocer. El Dios creador y su poder, su personalidad, su capacidad, su poder se puede conocer a través de las cosas visibles. Y es por eso como el 99,9% del mundo, de los seres humanos que nacemos con nuestros sentidos abiertos, entonces no tenemos excusa, pues todo efecto tiene una causa. Vale decir que todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, que le llamamos la creación, otros le llaman la naturaleza, ya sea vivas o también la naturaleza muerta. Para nosotros los cristianos esto es la creación de Dios, denuncia, devela o revela que existe un Dios creador. Lo conocemos a través de su creación. Así como es indiscutible que esta mesa en la cual afirmo los libros en este momento, mi cuaderno de apuntes, el micrófono, lo afirmo sobre esta mesa, alguien tiene que haberla creado, alguien tiene que haberla hecho, aunque yo no lo conozca, pero a través del diseño, a través de la perfección con que quedó, puedo entender que este maestro es inteligente, es también tiene capacidad y habilidad para realizar un trabajo como este. Así también toda la creación, todo lo que nosotros vemos, las leyes que sostienen las cosas y la energía, cómo se va como la energía, por ejemplo, del sol se va transformando y el calor se transforma en energía, la energía pasa a través de la fotosíntesis en las plantas y se transforma también en alimento para ellas. Es algo maravilloso lo que se produce en nuestros propios cuerpos. Todo esto es
tiene que haber sido hecho por un Dios inteligente, sabio, infinitamente poderoso. Gloria a Dios para siempre. También hay otro punto que también está puesto en la sociedad en que vivimos, que es el humanismo. Este tipo de pensamiento coloca al hombre como el centro de todas las cosas y de todos los esfuerzos humanos. Asegura que el hombre es el centro de todo y todos los esfuerzos deben estar dirigidos al bienestar y la satisfacción del ser humano. Y si usted se fija que en la sociedad actual no solamente se está negando lo que es de Dios, no solamente se está sacando a Dios de todo lo que son los medios de comunicación, se está sacando a Dios de nuestras constituciones, se está sacando a Dios de los colegios, sino que también se coloca como el centro de todas las cosas el hombre. Y eso nos ha dado también como resultado una excesiva vanidad, una excesiva preocupación por las cosas materiales, que va de la mano con otro pensamiento que es el materialismo, y así un sinnúmero de cosas donde incluso la justicia, donde incluso nuestra moralidad queda en un segundo plano. Nuestro temor del Dios creador queda en un segundo plano, porque con esto del humanismo se crean derechos exacerbados del ser humano que al final rayan en la locura prácticamente, porque imagínense ustedes, estimados auditores, que hasta el día de hoy van cerca de 280.000 muertos por el coronavirus, pero van cerca de 15 millones de abortos en el mundo, 15 millones de muertes por aborto. Entonces, y nadie dice, no me voy a meter más allá, pero es así la realidad de la locura que se vive en el mundo, donde los derechos personales, individuales, están traspasando los límites, y esto es por el humanismo. La palabra de Dios nos dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, en el Salmo 115, versículo 1, sino a tu nombre dad gloria. Jesús mismo dijo, buscad el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero. Otro tipo de pensamiento es el deísmo. Y lo he colocado también aquí, estimado auditor, porque este deísmo cree que existe un Dios superior, un creador que hizo el universo, lo puso en marcha, pero que le dio la espalda, se fue y lo dejó funcionando, y todo esto se ha ido echando a perder. Y de esa manera explican las catástrofes, los fenómenos naturales, que muchas veces cobran millones o miles de víctimas, las injusticias que ocurren acá en la tierra, y como que no hay Dios ni ley aquí en la tierra. Esa es la explicación que dan ellos. Si es que existe un Dios creador, no está o está muy lejos, no tiene el control de las cosas. Pero el Salmo 139, quiero leerle algunos versículos porque sé que son interesantes para nosotros. El Salmo 139 nos dice lo siguiente: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Aquí nos
exhorta el salmista David y nos dice que el Dios creador tiene un conocimiento tan acabado de nosotros que aún no está la palabra en nuestra boca cuando Él ya la conoce. También en otro pasaje bíblico nos dice que ni uno de los pajarillos cae al suelo sin que Dios lo sepa, y aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Qué maravilloso es nuestro Dios. Está involucrado con su creación. Lo que pasa es que lo que Dios entiende y todos los factores y todos los parámetros que Él mide para poder ejecutar sus obras necesitarían, ni con todos los cerebros del mundo alcanzarían para poder comprender y alcanzar a entender lo que Dios hace. Pero el solo hecho de que nosotros no lo comprendamos no quiere decir que Dios haga mal su trabajo. Es tan grande el nuestro Dios. Gloria a Dios para siempre. Bien, hay algunas otras, pero quiero dejarlos para otra oportunidad. Lo importante es que todos estos tipos de pensamientos, estimados auditores, son y deben ser deben ser desechados, porque realmente Dios no puede morar junto con estos tipos de pensamientos. Y les quiero leer lo que Dios nos dice a través de su palabra en el libro de 1 Corintios capítulo 3 versículo 18. Dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Amén. Y dice: y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. ¿Y por qué son vanos, estimado auditor? Porque los pensamientos de los sabios no tienen a Dios como el centro de ellos. Que nadie te prive, que ningún pensamiento, ninguna forma de pensamiento de este siglo, de estos tiempos, te prive de la bendición que significa conocer a Dios. Por eso, en esta hora he querido compartirles esta palabra para que Dios nos ayude a comprender, para que tú puedas entender de que puedes conocer a Dios. Existe un Dios, Él es real, se puede conocer porque hoy se ha dado a conocer por medio de Jesucristo. Y te invito en el nombre del Señor a tener una relación con Dios, y para esto debes aceptar a Cristo como tu Señor, reconocer su sacrificio. Te invito a orar a Dios. Padre eterno, le damos muchas gracias porque usted nos ha permitido compartir su palabra. Sabemos, Señor, que en estos tiempos necesitamos ver claramente, y para esto el prisma perfecto es su palabra. El lente que nos hace ver claramente la verdad es su palabra y su verdad, Señor. Pedimos por misericordia que ninguno pueda dejar de alcanzar esta gran bendición que significa abrir nuestros ojos para conocerle a usted. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Mi Señor les bendiga.
Esta ha sido la palabra de verdad y sin duda hará bien a su vida. No olvide estar en sintonía los días martes y jueves a las 21 horas y los domingos a las 15 horas en Radio Montserrat 91.3. La palabra de verdad. Diles por mí.